Saludos y bienvenidos a Esmandao. Si llegaste a este video, seguramente tu iPhone se te perdió o quizás te robaron tu teléfono, y en este video te estaré enseñando algunos trucos y tips para que tengas un poquito de mayor éxito de encontrar tu teléfono y qué estrategias puedes hacer si ya tu teléfono fue robado y no lo puedes encontrar. En este video te estaré contando todo eso, así que comencemos. Empecemos hablando de lo que puedes hacer si tu iPhone se te perdió cerca de ti, quizás en tu casa, y no lo logras encontrar. Si tienes un Apple Watch vas a poder encontrarlo un poquito más fácil, ya que en tu reloj inteligente puedes ir directamente al centro de control y vas a encontrar un botoncito que vas a poder apretar para poder hacer que tu iPhone suene, para que sea un poquito más fácil poder encontrarlo sin ningún problema. Ahora bien, si tu teléfono se perdió fuera de tu casa o quizás te robaron el teléfono, tendrás que seguir los próximos pasos que te estaré contando en este video. Para poder encontrar tu iPhone perdido estaremos utilizando la aplicación de Encontrar, que es un servicio que ya viene directamente en tu teléfono. Es una aplicación gratuita que Apple ofrece, pero para poder enseñarte cómo es que funciona esta aplicación es muy importante que entiendas cómo es que funciona la red de Encontrar de los equipos de Apple. Si tu iPhone es marcado como robado o como teléfono perdido, lo bueno de los teléfonos de Apple es que van a poder transmitir su ubicación de forma privada a otros equipos de la compañía. Si por ejemplo tu iPhone fue marcado como robado o perdido y pasa por el lado de otra persona que tiene un iPhone, un iPad u otro dispositivo de esta compañía, podrá transmitir la ubicación de forma privada para que aparezca directamente en tu cuenta de Apple y puedas tener un poquito de mayor información sobre dónde está tu teléfono perdido o tu teléfono robado. Este sistema de la red de Encontrar no funciona como un sistema de GPS que te va a decir exactamente cómo se va moviendo tu teléfono en las manos de ese ladrón, sino que simplemente va a transmitir la ubicación de ese punto específico, así que no esperes tener un sistema que vas a poder monitorear exactamente cómo se va moviendo tu teléfono. Solamente vas a poder ver el movimiento constante de tu teléfono si el mismo está encendido y está conectado a la red celular o una red de internet. Ahí de esa manera sí vas a poder ver cómo se mueve tu teléfono, pero seguramente si te robaron el teléfono o si tu teléfono se perdió, solamente estará sin batería o la persona apagará el teléfono para que no pueda transmitir constantemente la ubicación. Sin embargo, cabe la pena recalcar que a partir del iPhone 11 los teléfonos de Apple pueden transmitir su ubicación aunque estén apagados, así que de esa manera vas a poder incrementar tus chances de encontrar tu teléfono perdido o tu teléfono robado. Pero cabe la pena recalcar que obviamente solamente vas a poder ver ese momento en que una persona pasa con otro teléfono de Apple o con una computadora de Apple. No vas a poder ver en vivo constantemente el movimiento de ese teléfono. Ahora que te expliqué cómo es que funciona esta red de Encontrar, pasemos a enseñarte cómo es que puedes encontrar tu teléfono perdido o tu teléfono robado. Lo primero que tienes que hacer para poder encontrar tu iPhone perdido o tu iPhone robado es ir directamente a una página web utilizando otro teléfono, un iPhone, un Android, una computadora, en fin, cualquier dispositivo que te permita conectarte al internet, y vas a ir a la página de iCloud.com. Aquí vas a escribir el número de teléfono o tu cuenta de Apple para poder iniciar a tu cuenta de iCloud para que puedas manejar exactamente dónde es que está tu teléfono. Una vez inicies sesión con tu cuenta de Apple, vamos aquí a apretar el botoncito de todas las aplicaciones al lado de tu carita, lo tocamos ahí y vamos a ir a la aplicación de buscar para que puedas utilizar este servicio aún en un dispositivo que no sea tu teléfono, para que funcione tanto en Android o una computadora con Windows, en fin, en cualquier navegador va a funcionar este servicio. Una vez estés en esta sección de la aplicación vas a poder ver, por ejemplo, en este caso mi teléfono no tiene acceso a una conexión de internet y está perdido, o mi teléfono fue robado, y algo que puedes hacer directamente aquí es tomar algunas acciones, como por ejemplo emitir algún sonido, que para que haga un sonido lo puedas encontrar, pero obviamente se tiene que tener acceso a una conexión a la internet. Otra cosa que puedes hacer sería marcarlo como perdido. Puedes marcar aquí la notificación de que te avise si tu teléfono se encontró, y si en el caso de que ya perdiste toda la oportunidad y piensas que no vas a encontrar tu teléfono, en el caso de que te hayan robado tu teléfono, pues puedes ir aquí a la parte de borrar dispositivo para que el teléfono se borre una vez se conecte a los servicios de Apple. Veamos por ejemplo cómo sería la parte de marcarlo como perdido. Aquí el teléfono nos va guiando sobre cómo sería el proceso de marcarlo como perdido. Aquí nos dice que establezcamos un código para
para asegurarnos que estamos activando este servicio. Vamos simplemente a poner aquí múltiples ceros para que veas cómo es que funciona este proceso de marcarlo como perdido. Aquí te dice que si quieres añadir un número de teléfono para cuando el teléfono se encienda, pues pueda mostrar ese número de teléfono y se incrementen los chances de poder encontrar tu teléfono perdido. Aquí por ejemplo puse cualquier número, esto simplemente es un ejemplo, le doy aquí siguiente. También puedes añadir un mensaje de por ejemplo, he perdido este iPhone, por favor llámame. Puedes poner aquí tu dirección o cualquier cosa que quieras decir, una recompensa, en fin, puedes activar aquí lo que tú quieras. Le damos aquí activar y ahora el teléfono se ha marcado como perdido, pero cabe la pena recalcar que para que se active este modo de perdido, el teléfono se tiene que conectar a los servicios de internet para que llegue ese mensaje. Así que si tu teléfono nunca se enciende o nunca se vuelve a conectar a internet, pues obviamente no se estará activando este modo perdido. De igual forma también puedes activar la parte de notificar al encontrar para que puedas recibir información de cuando tu teléfono ha sido ubicado en algún lugar de tu ciudad o tu pueblo. Y como mencioné, en el caso de que ya crees que no vas a encontrar tu teléfono, quizás porque fue robado y piensas que nunca lo vas a poder encontrar, pues puedes ir aquí a la parte de borrar dispositivo para que puedas marcar el teléfono para que se borre todo el contenido. Pero una vez más, una vez se conecte al internet, si tu teléfono nunca se vuelve a conectar a los servicios de Apple o al internet, pues obviamente no se podrá activar esta parte de borrar el teléfono. Cabe la pena recalcar que todos los teléfonos de Apple tienen una seguridad muy buena, así que aunque ese ladrón pueda lograr acceder a tu teléfono, nunca va a poder entrar a tu información al menos que tenga tu código para poder pasar la pantalla de bloqueo, ya que aunque borre el teléfono, para poder activarlo es necesario que se utilice la contraseña de tu cuenta de Apple, así que realmente tu información está protegida y no te tienes que preocupar por eso, aunque obviamente es un poco triste y te vas a sentir muy molesto de que te hayan robado tu teléfono. Otra forma de poder encontrar tu iPhone perdido es si por ejemplo es parte de una cuenta familiar, ya que entonces vas a poder utilizar el iPhone de tu mamá, de tu hermano, de tu papá, en fin, de cualquier persona que sea parte de esa familia, utilizando la aplicación de encontrar. Aquí vas a poder ver la lista de los dispositivos de ese familiar, pero cuando entonces te deslices hacia abajo vas a poder encontrar la lista de todos los equipos que son parte de tu familia y puedo ir prácticamente hasta la parte inferior y aquí puedes ver la parte de estos dispositivos que pertenecen a mi familia, que sería ese iPhone de esa otra cuenta que estoy utilizando en este video, y aquí puedo ver que no se ha encontrado la ubicación pero que se marcó como perdido, lo que hice anteriormente. Así que aquí puedo tener la misma interfaz que tengo en una página web. Si por ejemplo no tienes acceso a otra persona que tenga un iPhone, pues aquí si tienes acceso a ese teléfono, pues vas a poder hacer lo mismo, pero de una forma un poquito más fácil, ya que vas a poder tener acceso a toda la interfaz aquí de marcar como perdido, de borrar el dispositivo, de hacerlo sonar, de notificarse cuando se encuentra el dispositivo, y vas a poder ver la ubicación una vez se comience a transmitir esa ubicación, específicamente si tienes un iPhone 11 que puede transmitir la ubicación aunque el teléfono esté apagado. Luego de que marques tu teléfono como perdido, de que actives las notificaciones de si alguien lo encuentra y ya prácticamente te rendiste y no crees que vas a poder encontrar tu teléfono, pues lo que puedes hacer es ir directamente aquí a la parte de encontrar el teléfono y apretar el botón de borrar para que tu teléfono se borre una vez se conecte a los servicios de internet, para que te garantices que no hay forma de que nadie tenga acceso a tu información, aunque como mencioné el iPhone es sumamente seguro y no hay forma de que una persona pueda tener acceso a tu información, ya que tiene que saber la contraseña de tu cuenta de Apple. Pues una vez hagas esto, le damos aquí a continuar. Puedes como quiera añadir un número de teléfono por si acaso alguien lo encuentra, pero una vez se conecte al internet y aprietes aquí el botón de borrar, pues tu teléfono se estará borrando para que esa persona no tenga acceso a nada si es que de alguna manera logra poder hackear el teléfono para acceder a tu información. Espero que este video te haya funcionado y si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Gracias por ver este video. Si te gustó también dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!